¿Cuánto va a quedar el salario para el próximo año? Mejor dicho, ¿cuánto será el porcentaje que va a aumentar para el 2025? Vamos a ver qué dice el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La discusión del salario mínimo está normada. El salario mínimo no puede crecer por debajo de la inflación causada. Y se toma como punto de referencia la inflación al mes de septiembre. Debe estar, si el mes de octubre quedó en 5.41, es probable que el mes de septiembre esté alrededor de 5.2. Entonces ese podría ser el punto de partida. A eso hay que agregarle productividad y otros factores, y eso significaría que si se sigue la tradición colombiana, es que el ajuste es IPC más 1, tendríamos un 6.2, y si hay algún ajuste mayor, estaría, nunca podría estar en un nivel de 2 dígitos. Lo que dice el ministro Bonilla es que solo aumentaría el 6.2% o menos del 7%. Entonces, si el salario mínimo aumentara el 6.2%, ¿cómo quedaría? Pasaría de 1.300.000 pesos a 1.380.600. Y si es con el 7%, pasaría de 1.300.000 a 1.391.000 pesos. Pero ¿cuáles salarios cambiarían o cuáles salarios se verían afectados con este incremento en el salario mínimo? Todos los que están directamente ligados a ellos. ¿Cuáles son? Los que están prestando servicio, porque las bonificaciones son un porcentaje del salario mínimo, y los soldados profesionales. Son a los únicos militares o miembros de la fuerza pública que les aumenta con el salario mínimo. También pues el que esté pensionado por invalidez y se gane un salario mínimo legal vigente. ¿A usted le parece que ese 6.2% o 7% es lo justo o cree que debería ser un poco más? Recuerde que cuando este gobierno era oposición nunca les gustaba porcentajes por debajo del 10%. Y ahora que es gobierno, entonces sí no le ven problema decir que el 6.2 es correcto o el 7%. A mí me parece muy poco. Si el salario mínimo aumenta el 6.2%, entonces el salario de los soldados profesionales aumentaría en la misma proporcionalidad. ¿Cuánto quedaría el salario? 1.932.840 pesos el salario básico. Y cada prima de antigüedad comenzaría a valer 125.635 pesos. El subsidio familiar por la esposa tendría un valor de 386.568. Y por el primer hijo, 57.985, por el segundo 38.657, por el tercero 19.328. La prima de orden público pasaría a valer 483.210 pesos. En eso cambiarían los valores para el 2025 si fuera el 6.2%. Y si es el 7%, entonces el salario básico comenzaría a valer 1.947.400 pesos, cada prima de antigüedad 126.581 pesos, el subsidio familiar por la esposa 389.480 pesos, por el primer hijo 58.422, por el segundo 38.948, por el tercero 19.474, y la prima de orden público entonces valdría 486.850 pesos. Esto en el caso de que fuera el 7%. Sin embargo, esto todavía es una especulación porque aún no se han sentado a definir cuánto va a ser el salario mínimo. Esto es lo que dice el ministro de Hacienda. Los gremios supongo que van a pedir entre el 10 y el 15%, entonces vamos a ver cuánto queda. En el caso de los oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo, hasta que no haya negociación por allá alrededor de mitad de año, no se va a saber cuánto va a ser su incremento, puesto que a ellos les aumenta con lo que algunos le dicen IPC, pero realmente es incremento servidor público, que es el IPC más un porcentaje adicional. Les aclaro de una vez, soldados profesionales, recuerden, a ustedes les va a aumentar en enero, bien sean activos, pensionados o con asignación de retiro, les va a aumentar en enero, y todo el que se gane un salario mínimo. Y los suboficiales y nivel ejecutivo les va a aumentar por allá a mitad de año con el incremento servidor público. Si les interesa esta y otras informaciones, síganos aquí en Veteranos Fuerza Pública.